En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar. Familiar, vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos venido hablando de una serie de diferentes temas y se atravesó por ahí la Semana Santa, la Semana de Pascua, se atravesó el aniversario y bueno, pues hoy vamos a continuar. Vamos a continuar y el tema de hoy es un tema súper importante que lo has escuchado en todos lados, en cualquier religión. Hay muchos dichos, ¿verdad?, acerca de la fe. Ese es el tema de hoy, que se refiere a la confianza, por eso lo puse ahí entre paréntesis. La fe tiene que ver con la confianza. Digamos que la confianza es una manera terrenal de describir a la fe. Y te digo que estuvimos hablando, no sé si te acuerdas, antes de los días festivos de Semana Santa y Pascua, estuvimos hablando acerca de la permanencia. Esa fue la primera parte de esta serie. Y yo te hablaba la permanencia que tiene que ver con acerca, obviamente, de permanecer, de que tú permanezcas en esta iglesia, de que permanezcas en las cosas de Dios. En el mundo, incluso, la permanencia determina buenas cosas. Hay personas que se la pasan brincando de trabajo en trabajo en trabajo, nunca hacen permanencia, nunca hacen antigüedad, no pueden comprar una casa, no pueden hacer muchas cosas porque no hay una permanencia. Hasta en eso es importante, hablando del ámbito terrenal. Cuando tú estás en un trabajo y tienes 10, 15 o 20 años, bueno, pues tienes acceso a mayores ingresos, tienes acceso, por ejemplo, a comprar una casa, qué sé yo. Por eso es que es importante la permanencia. En un matrimonio es importante la permanencia. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera de los que aquí están casados o han estado casados, pues al primer día te hubiera sido, ¿no? O sea, el permanecer es una decisión. En el mundo físico y espiritual existen los eventos y los procesos. Un evento es una reunión como hoy, domingo, como el aniversario que tuvimos hace un par de semanas, o si vas a un concierto o una boda. Aquí tuvimos una boda de Carmencita y Héctor hace año y medio, ¿verdad? Y eso es el evento y el evento es padrísimo. Pero el tema no es ese nada más. El tema es permanecer. Permanecer en un matrimonio, permanecer en la escuela los que estudian, permanecer en un trabajo, permanecer incluso en la iglesia, en este lugar que no es un lugar perfecto, que no hay pastores perfectos, ni yo ni mi esposa somos perfectos, pero la idea es que permanezcas, que entiendas que sí, aquí también te vas a encontrar con algunos que otros hermanos que a lo mejor no te caen bien, que a lo mejor no has tenido una buena referencia de ellos, no sé a ti, pero a mí sí me han robado algunos hermanitos cristianos. Allá en Veracruz, aquí en Pachuca, gloria a Dios, no, todos son muy sanos. Pero allá en Veracruz, que de repente, oye hermano, me prestas, que no sé qué, sí, tengo una necesidad, les pagabas y jamás volvías a ver tu dinero. Y eran cristianos, sí, y eran de la iglesia, sí. Y me pude haber ido de la iglesia por eso, sí. Pero yo decidí permanecer, entender que a la iglesia iba yo a buscar a Dios y que los hermanos y las hermanas somos imperfectos. Después de la permanencia, familia, te estuve hablando acerca de la obediencia. Te decía que ese es el segundo nivel, que ese es el segundo paso, el mantenerte en obediencia, en obedecer ¿qué? Lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiere. Te decía en esa ocasión que en la palabra dice que en la obediencia hay bendición. Por lo tanto, yo digo que en la desobediencia hay maldición. ¿Sí? Así lo dice la palabra, que en la obediencia hay bendición. Entonces, ¿por qué a veces nos va mal?
por qué a veces no se nos dan las cosas, por qué a veces no salen como quisiéramos las cosas, porque no estamos obedeciendo. El congregarse, como tú lo estás haciendo, es bíblico. Dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o por mala costumbre, diría yo. Es que yo puedo estar en mi casa viendo a Dante Gebel, está perfecto y está bien, pero eso tendría que ser un extra. Nosotros tenemos que congregarnos, nosotros tenemos, por ejemplo, que honrar a nuestros padres, nosotros no debemos de mentir, y cuando tú obedeces, hay bendición en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Y qué tengo que obedecer, pastor? Pues lo que dice en la Biblia. Lees tu Biblia porque eso también es obedecer. Y no nada más es leerla, sino ponerla por obra. La información que yo te doy comúnmente cada domingo en este lugar proviene de la Biblia, pero no es suficiente, porque yo te leo una porción de la Biblia, te la explico, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros tenemos que entre semana hacer un esfuerzo, leer la palabra, conocer la palabra y saber qué es lo que tenemos que obedecer. Pero bueno, a lo mejor tú te acuerdas perfectamente de esa prédica que fue hace como 3 semanas y dices, a ver, pastor, yo ya empecé a obedecer. Ya leo la Biblia, ya oro, ya no digo mentiras, ¿sí? Es más, ya digo menos groserías, ya no me vuelo ni un peso. Si me dan cambio de más en el súper, lo regreso. ¿Qué más, pastor? ¿Qué sigue? Ahora sí me estoy rifando. Dígame usted, ¿qué más puedo hacer? Bueno, primero yo te recomiendo que sigas esforzándote, sigas manteniendo una permanencia en ese modo de vivir. Y que entendamos, y este es un consejo personal, que no va a ser de golpe. Yo lo he comentado con ustedes. Yo obviamente todos los días hago mi esfuerzo para hacer las cosas como Dios manda, pero no me hice perfecto, bueno, no soy perfecto, pero lo que he logrado el día de hoy no fue de la noche a la mañana. Yo un día decidí dejar de mentir y decidí esforzarme. Y al día siguiente decía menos mentiras, ¿verdad? Y luego otra vez mentía, y luego otra vez decía menos mentiras, y poco a poco, pero me enfoqué en dejar de mentir. Y así es como yo te recomiendo que hagas las cosas. No quiere decir que, como dijo el pastor que poco a poco, yo tenía 3 novias, ahora nomás voy a tener 2, porque dijo el pastor que poco a poco. No, eso no es así, familia. Eso es lo que yo te recomiendo, que lo hagas de manera dosificada. Eso a mí me ha funcionado. Pero bueno, si se te olvidó la prédica de hace 3 semanas, porque cuando saliste de aquí, te fuiste a ver el partido del Pachuca y estuvo buenísimo y se te olvidó la prédica del pastor, ok, te la perdono. Amén. Pero bueno, ¿cómo vas a empezar a obedecer, familia? ¿De qué manera puedo complementar ese segundo paso que es la obediencia? Y eso es con el tema del día de hoy, que es la fe. Se requiere tener fe también para obedecer. No es tan fácil decir, bueno, ya voy a obedecer a partir de mañana y voy a hacer mi esfuerzo y lo voy a lograr. No, necesitas un complemento, necesitas la fe, así como necesitas la ayuda de Dios. Hay cosas que hemos dejado, algunos de los que estamos aquí, que fue con la ayuda de Dios. Yo, por ejemplo, un día dejé de fumar y de beber, porque yo soy muy fuerte y muy bueno y muy intrépido, no, porque Dios me ayudó, porque yo no podía hacer ciertas cosas solo. Dios me ayudó. Y así como complementamos nuestra obediencia con Dios, también la debemos de complementar con la fe. Y vamos al Salmo 23, seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria, porque los que fueron a escuela dominical se los enseñaron. Yo no tuve la oportunidad, yo llegué a los pies de Dios a los 21 años, y no tuve la oportunidad, pero los que crecieron en una iglesia cristiana seguro se lo saben de memoria. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Ya se lo sabían algunos? Amén. Ustedes tienen un 10. Los que no se lo sabían tienen una espantosa X, como decía Chabelo. Pero bueno, primer renglón, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lo mejor aquí hay alguien nuevo, déjenme hacer un paréntesis. ¿Quién es Jehová? Te voy a ser honesto, cuando yo llegué a la iglesia cristiana a mis 21 años de edad, no tenía yo ni la menor idea quién era Jehová. ¿Sí? Sonaba un nombre raro, no sabía. El catecismo sí lo hice en la iglesia católica, pero haz de cuenta que pasé de noche. Lo único que me aprendí es el Padre Nuestro y el Ave María y ya. Entonces, ¿quién es Jehová? Jehová es Dios Padre. Es tenemos un Dios trino, Dios Padre que es Jehová, Dios Hijo que es Jesucristo y que estuvo en la tierra, y Dios Espíritu Santo que es el consolador que nos dejó Jesucristo y que es el que está en este lugar, que es el que se mueve aquí. Jesucristo ya no está aquí, ya ascendió al cielo después de ser crucificado, Dios Padre está en el cielo, pero ¿quién está aquí? El Espíritu Santo es el que se mueve entre nosotros. Ese fue un paréntesis. Por si no sabías quién era Jehová, igual sí lo sabías, pero bueno, más vale que sobre. Dice, Jehová es mi pastor, o sea, Dios es mi pastor y nada me faltará. Porque familia, tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso. ¿Cuántos de aquí son pecadores? ¿Cuántos de aquí son pecadores? Levanten su mano bien alta. Todos somos cochinos pecadores, ¿verdad? Amén. Pero a pesar de tu pecado y el mío, tenemos un Dios bueno y misericordioso y no nos falta nada. Yo sé que a lo mejor dices, pero es que yo no tengo un Ferrari, que me falta. No, no te falta nada de lo que necesitas. Tenemos un techo, tenemos vestido, tenemos alimento, tenemos salud. Es que yo estoy un poco enfermo, sí, pero estás aquí. Hoy hubo algunas personas que ya no despertaron, pero tú y yo sí. Así que estamos más que bendecidos. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos un Dios muy bueno porque dice en la palabra, y te lo he estado diciendo en los últimos domingos, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, como tú y yo somos pecadores, nuestra paga y nuestra recompensa es la muerte. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que dice que nada nos faltará. Al contrario, nos perdona por su gracia y nos bendice. Yo no sé tu familia, pero yo he visto la provisión de Dios en mi vida. Obviamente no quiere decir que vivo como rico, ni mucho menos, ¿verdad? Pero la verdad es que yo sí he visto su mano en todo. Mi casa siempre ha sido proveída. Gracias a Dios siempre hay un pan que comer, siempre hay un techo debajo del cual vivir y siempre hay una parte espiritual en mi casa que para mí es importante. Pero bueno, en este primer renglón ya podemos aplicar la fe. ¿Sí? La fe, te decía, es la que tiene que ver con la confianza, con confiar en Dios. O sea, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dios es tu pastor? Entonces nada te va a faltar. Porque lo dice el pastor, no, porque lo dice la Biblia. Entonces, ¿puedo tener fe? Claro que sí. ¿Puedo estar seguro, pastor, que no me va a faltar nada? Sí. Ojo, no que vas a tener en exceso, ¿verdad? Porque la palabra dice que incluso cuando pides, dice a veces que pedís mal, porque pedís para tu, deleite. Perdón, se me olvidó la palabra. Porque pedís para tu deleite. Sí, porque hay veces que pedimos para cubrir nuestro anhelo por cosas mayores que realmente ni siquiera son necesarias.
¿Ok? Pero ¿qué es la fe, familia? Y también seguramente todos se saben esta palabra. Hebreos 11:11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, la certeza de lo que se espera. Es decir, que estoy segurísimo que va a llegar lo que estoy esperando. Un ejemplo muy sencillo. Llegas al semáforo y está en rojo y te paras. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de que cambie el semáforo de rojo a verde, ya te estás preparando, ¿verdad? Ya sabes que ya va a cambiar y empieza a parpadear el amarillo del otro lado, metes el clutch, metes la velocidad o empiezas a soltar el freno, ¿verdad? Y estás convencidísimo que se va a poner el verde. Eso es fe. Dice la certeza de lo que se espera. Tú estás esperando que se ponga el verde, pero estás 100% seguro que se va a poner la luz verde. Así de sencillo es definir la fe. Dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? O sea, estoy seguro de algo que no veo. Por ejemplo, ¿tú respiras? ¿Puedes ver el oxígeno? ¿Puedes ver el aire? ¿No? Pero estás respirando y respiramos oxígeno. Esa es algo que no estamos viendo, pero estamos convencidos que existe, que por eso tenemos vida. Así es la fe. Es una forma muy fácil de explicarla, es una definición muy sencilla. Y escucha, familia, el día que empieces a aplicar esa fe en tu vida, vas a comenzar a vivir como Dios quiere. Te ponía el ejemplo de que si nada te va a faltar, entonces tendrías que vivir tranquilo, porque si sabes que Jehová es tu pastor, que Dios es tu pastor, nada te va a faltar. Y entonces la fe es esa parte que me dice, entonces no me va a faltar, ¿no? ¿Estoy seguro? Sí. ¿Puedo vivir en paz, pastor? Sí. Lo dice en la palabra. Y entonces dejas de estar afanado y preocupado. ¿Por qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a comer mañana? No lo sé. Pero Dios dice que nada te faltará. Entonces vives en paz. Es que ya se me acabó la quincena, llevo 3 días y ya voló la quincena. Bueno, a muchos nos pasa, ¿verdad? Pero tú tienes fe. Y esa es la parte importante, familia, o la parte de la forma en la cual llevamos a cabo y empezamos a activar la fe en nuestras vidas. Obviamente, voy a hacer un paréntesis otra vez, en esta parte de que nada te va a faltar, pero no quiere decir que como nada me va a faltar, entonces voy a estar dormidote toda la semana y no voy a ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor dijo que nada me va a faltar, el lunes renuncio a mi trabajo y me dedico a echar la flojera toda la semana. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Una es que Jehová sea mi pastor, que sea mi Dios, que yo lo siga, que yo lo obedezca, y otra, pues que tenemos que chambear, ¿verdad? Nos guste o no, pues hay que ir a chambear. Ni modo. Eso se lo pueden agradecer a Adán, que tenemos que ir a trabajar. Pero obviamente si me estoy esforzando y estoy obedeciendo y estoy haciendo las cosas como Dios manda, esta palabra se va a cumplir, familia. ¿Por qué? Porque Dios la dice y porque Dios no es mentiroso. Lo que Dios dice se va a cumplir. Ojo, siempre y cuando Jehová sea tu pastor, nada te va a faltar. Oye, pero es que me quedé sin trabajo. Estoy buscando trabajo. ¿Cuántos de aquí se han quedado sin trabajo y Dios les ha proveído? ¿Amén? Bien. A bastantes personas nos ha pasado. Te quedas sin chamba, pero Dios es tan bueno y misericordioso que te ha proveído en lo que encuentras un trabajo. Pero familia, tendrías que vivir en paz. Y vamos al Salmo 23:2. Seguimos deshebrando esta porción de la palabra. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ok, reposo, descanso. Yo no sé si ya me estoy poniendo viejito, pero yo siento que lo que más uno quiere o que yo quiero a mi edad es tener paz. No sé si te pasa, cuando yo tenía 20 años menos, la paz era lo que menos me importaba, ¿no? Pero yo a mi edad lo que quiero es vivir en paz, tranquilo. No me meto en problemas, no me meto en deudas que no puedo pagar, ¿sí? No me meto en situaciones complicadas. No llega el Buen Fin y voy y me compro una pantallota de 80 pulgadas para estar padeciendo todo el año.
A lo mejor así soy yo, pero yo lo que busco es paz, reposo, descanso. Y sabes que, familia, suena algo muy sencillo, pero yo te voy a preguntar, ¿a alguien de los que estamos aquí le cuesta conciliar el sueño en las noches? ¿Que le cueste trabajo dormir? Ok, te voy a decir por qué. Obviamente tiene que ver porque estás estresado, estás preocupado, estás afanado, estás pensando en cómo solucionar problemas, en qué vas a hacer mañana, qué va a hacer de tus hijos, qué va a hacer de tu trabajo, de tu casa, de la renta, del sueldo, de la mensualidad, de la comida, del súper, y todo eso lo traes cargando. Y en la noche a mí la verdad es que ya no me pasa, durante muchos años me pasaba, pero yo gracias a Dios duermo como tronco. Yo caigo así y mira, duermo en paz, tranquilo. Pero si tú no estás durmiendo bien, familia, estas son algunas de las consecuencias que puedes tener. Agotamiento físico y mental. Obviamente si no duermes, no rindes. Tu físico no te da. O mental, ¿no? De repente, como que ya no desarrollas ideas porque está cansada tu mente, sobre todo aquellos que no duermen y están pensando en la noche, ¿no? Y están pensando cómo solucionar y qué hacer. Pérdida de habilidades cognitivas, ¿sí? Es decir, falta de concentración, pérdida de la memoria. ¿Te pasa que vas a la cocina, llegas a la cocina y dices, ¿a qué venía? Desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, eso está comprobado médicamente. El Alzheimer también se produce por esa falta de sueño, de descanso, de reposo. Obviamente un menor rendimiento físico, riesgo de accidentes, porque obviamente si estás agotado y vas manejando, pues es mucho más fácil que puedas tener un accidente, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares, infartos cerebrales, infartos al corazón, también es debido a falta de sueño. Debilitamiento del sistema inmunológico. ¿No te pasa que te da una infección de la garganta, te tomas el antibiótico y 2 semanas después otra vez estás con una infección ahora en el estómago? Y te tomas el antibiótico y 3 semanas después otra, y te la vives enfermo y enfermo y enfermo. Pues sí, porque tu sistema inmune se debilita. ¿Por qué? Por ese cansancio. También depresión, ansiedad, diabetes, hipertensión, envejecimiento prematuro. Eso es lo que provoca la falta de sueño. ¿Y por qué no duermo? Porque no estoy teniendo fe. ¿De verdad así de fácil se solucionan las cosas? Ojo, Dios no está peleado con la medicina, con la ciencia. Tú puedes ir al doctor, te pueden recomendar medicamentos, está bien que te hagas estudios, que sepas cómo estás, porque debemos de cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Amén. Pero hay situaciones como estas que creo yo que se solucionan con Dios. Yo alguna vez escuché, ay, es que los cristianos todo lo quieren solucionar con Dios, ¿no? Tienen un problema, oran a Dios. Van a hacer un examen, mis hijas cuando van a hacer un examen en la escuela, ellas oran, estudian, pero también oran. Entonces, así somos los cristianos, todo lo queremos solucionar con Dios. ¿Y cómo puedes solucionar una situación así? Pues teniendo fe. Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, dice en la palabra, vas a dormir en paz, vas a dormir tranquilo. Y te lo digo por experiencia propia. A mí durante muchos años me costaba trabajo dormir. Cuando empecé a caminar, a conocer de Dios y a hacer las cosas como Dios manda, ese problema se me quitó. Porque además, obviamente, familia, disminuye tu calidad de vida. Entonces ahora te pregunto, ¿es importante descansar, reposar, dormir bien? Dios quiere que descanses, quiere que reposes. Dice que en lugares de delicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo te va a pastorear. Nada más que es necesario que obedezcas y que tengas fe para cerrar el ciclo. Salmo 23:3, familia. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es confortar? Confortar es dar fuerza, es alentar.
es impulsar. Va a confortar tu alma si Jehová es tu pastor, y si empiezas a activar la fe en tu vida, entonces va a confortar tu alma, ¿sí? La va a impulsar, la va a levantar, la va a fortificar. Dios te va a dar fuerza, familia. ¿Alguien de aquí tiene una aflicción o ha tenido alguna aflicción? ¿Sí? Pues te va a facilitar la vida, te va a dar fuerzas para las pruebas que tengamos que vivir. Porque sabes qué, familia, como cristianos también tenemos pruebas, también tenemos problemas, también tenemos pagos que hacer, pero te va a confortar, te va a dar ánimo y te va a dar fuerza. Y te va a facilitar la vida, familia. Luego dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por el amor que nos tiene a ti y a mí nos va a defender contra las injusticias. ¿Alguien aquí ha recibido injusticias? Amén. Pues sabes que ya tenemos ahora, si tú realmente Jehová es tu pastor y caminas como debes de caminar, a partir de ese momento tienes un abogado que nos va a defender de las injusticias. Un abogado que va a acomodar de tal manera las cosas que te va a proteger del abuso, del atropello, de la arbitrariedad. Por ejemplo, tenemos aquí a Johnny y Nora. Ellos vienen de Venezuela. ¿Sí? ¿Cuánto atropello y cuánta arbitrariedad hay contra las personas que vienen de otros países, ¿no? O sea, nosotros nos tocó antes de que llegaran ellos, tuvimos la bendición también de tener unos pastores que vinieron de Venezuela y se fueron para Estados Unidos. Y por ejemplo, a uno de ellos, a Ezequiel, a uno de sus hijos, el mayor, trabajaba de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche en una tiendita y él hacía ya todo, recibía a los proveedores y demás, y todo el día estaba ahí chambeando y le pagaban 600 pesos a la semana. La gente abusiva. Pero sabes, de ese tipo de cosas nos va a proteger el Señor, de esa arbitrariedad, de ese atropello. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque te ande rondando la muerte, familia, no debes de temer, no debe de haber temor. No temas a la muerte. Si Jehová es tu pastor, no habría por qué temer a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Si yo parto mañana con el Señor, porque así lo pido, está bien. Me gustaría poder continuar más la obra, trabajar para Él, durarle a mis hijas, durarle a mi esposa y a toda mi familia, pero yo no le temo a la muerte, que sea cuando Él quiera. Pastor, y es que si mañana me muero, pues si mañana te mueres, vas a ir a un lugar como 1.000.000 de veces mejor que este, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Aunque te ande rondando la muerte, familia, te vas a ir al cielo. Decía Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso mismo digo yo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De verdad es mejor el morir que el vivir? Pues yo creo que si te vas a ir al cielo, sí. No te puedo decir mentiras. Ahí ya no vas a sufrir. Obviamente no se me vayan a suicidar algunos, ¿verdad? Que salgan del periódico, suicidio colectivo de alcance familiar Pachuca. No, Dios tiene el tiempo, el momento. Pero la realidad es que vamos a ir al cielo, vamos a ir con el Señor. Y te lo digo porque hay personas que a lo mejor tú no tienes ese caso, pero hay personas que realmente viven estresadas, afanadas por ese miedo, por ese temor a la muerte. Tristemente viven de esa manera. Pero no es así, familia. Vamos a ir al cielo, vamos a ir a un lugar muchísimo mejor. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara pues era un pedazo de madera que utilizaba el pastor de ovejas, ¿verdad?
y era esa rama, y esa rama lo usaba para redireccionar. Por ejemplo, si una oveja se le empezaba a salir del camino, del redil, pues le daba un varazo y con eso regresaba. Y regresaba a la ruta, al camino, junto con las demás. A eso se le llama disciplina. Dios nos disciplina a ti y a mí por nuestro bien. Dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te va a disciplinar el Señor? Sí. A lo mejor a través de tu pastor o tu pastora. Ni modo. Si te enojas, pues ni modo. Si te enojas, no te vayas de la iglesia, entiende que es Dios. A menos que me veas a mí en una situación que digas, bueno, este no es pastor, es un pecador y yo no le veo nada de pastor, no creo que sea una guía. Bueno, ok, pero recuerda que también soy imperfecto. Pero Dios nos va a corregir, familia. Si Dios te ama, te va a corregir. La corrección viene del mismo tamaño en el que viene tu situación. Si tú asaltas un banco mañana y te meten a la cárcel, pues te van a corregir ahí a golpes. Tengo un conocido que el año pasado anexaron a su hermano por tema de drogas y demás, y lo mataron en el anexo a golpes. Ahí vino la corrección, tristemente, muy triste, pero vas a ser corregido, familia. Pero no hagamos cosas grandes para que la corrección no sea grande. Pero Dios te ama, Dios te va a corregir. Dice en la palabra que el padre que ama corrige a sus hijos. Yo corrijo a mis hijas, claro que sí. Digo, ahorita ya no les pego porque ya están grandes, pero de chiquitas, claro que les pegaba. Y no nacieron mal, ni en depresión, ni demás, porque ahora dicen los psicólogos, ¿no? No, es que al niño no se le pega, no se le corrige. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si no quiere obedecer a la maestra, que no la obedezca. Es más, que el niño o la niña decida de qué sexo es. No, familia, eso no es así. Eso dice el humanismo. Dios dice que hay hombres y mujeres. Ok, entiendo que algunos puedan tener problemas de identidad, no los vamos a rechazar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ayudarles, que aceptarles y que amarles. No estamos de acuerdo con el pecado, pero tampoco los vamos a alejar, ni a despreciar, ni a menospreciar, ¿verdad? Entonces, la corrección, familia, sirve. ¿A alguien de los que estamos aquí le dieron de cinturonazos cuando eran jóvenes? Amén. Gloria a Dios por esos cinturonazos. ¿Te sirvieron? A mí sí me sirvieron. Que yo les decía la otra vez, mi papá era muy estricto. Y mi mamá, así como la ven de linda y buena onda, también nos daba con el cinturón, o con la manita, o con lo que agarrara, la chancla voladora. Pero servía. Yo me acuerdo que tenía tenía como unos 6, 7 años y agarré un billete del buró de mi mamá. Era un billete grande, como si ahorita agarrara uno de 500 pesos, ¿no? Y pues un niño de 5, 6, 7 años con un billete de 500, y pues fui a la papelería y compré carritos y cositas así. Pues obviamente se dieron cuenta, ¿no? Pues estaba yo bien torombolo. Y me dieron con ganas. Pero ¿sabes cuándo lo volví a hacer? Nunca lo volví a hacer, nunca volví a agarrar dinero del buró de mi mamá. Entonces la corrección sirve, familia. La corrección sirve. Yo he sido corregido. Yo para estar en este lugar como pastor es porque pasé un proceso. No porque mi pastor dijo, ese me cae bien, está güerito, échalo de pastor. No. O sea, yo tuve que pasar un proceso. Tuve que pasar ciertas situaciones para poder estar en esta situación, y no porque soy mejor que tú, pero simplemente he aprendido. El camino, el otro día, hace poco comentaba mi pastor, y dice que las ovejas escuchan y siguen a su pastor. Eso dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque el pastor ya pasó por ese lugar. O sea, si lo van siguiendo los borreguitos, el pastor ya pasó por ahí, ya sabe dónde hay agua, ya sabe dónde hay un lugar de reposo, ya sabe dónde hay comida. Tienes que seguir a tu pastor. Las ovejas, si tú te vas al mundo terrenal,
Las ovejas no andan buscando, o sea, no pelan al pastor y buscan otro pasto, u otro jardín, u otro lago. Me refiero a que eso es andar buscando de iglesia en iglesia. No, familia, no es así. Si no es así en la vida terrenal, mucho menos en la espiritual. ¿O cuando has visto que un borreguito, de los que luego hay una persona por ahí por viñedos que luego anda arreando borreguitos, cuando has visto que uno de esos dice, no, yo voy a ir a buscar pastor, voy a ir a buscar otro jardín, donde haya mejor comida, mejor alimento y mejor agua? No, no es así. Si aquí Dios te puso, aquí es tu casa. Yo estoy para servirte, pero también a veces para corregirte. ¿Por qué? Porque te amo. Porque es necesaria la corrección, familia. Yo ya pasé por ahí y mira, me sirvió y mucho. La disciplina en el momento no es agradable, por supuesto que no. A nadie le agradaron los cinturonazos que les dieron, ¿verdad? No es agradable, pero sirve. Y el callado es una vara larga que tiene en la punta como un gancho, como un bastón. Y ese servía para jalar a las ovejas. Cuando se empezaba a desviar uno, o si alguna ovejita se caía a un hoyo, ¿sí? Entonces con eso, con ese gancho grande, jalaban a las ovejitas. Y ambos instrumentos, tanto la barra como el callado, servían para ser usados como arma en contra de animales. Si tenía el pastor un rebaño de ovejitas y llegaba un lobo, pues con ese le daba al lobo, ¿no? O al animal que se acercara a comerse a las ovejitas. Entonces, ¿qué representa la vara, la corrección? ¿Qué representa el callado, la protección, el cuidado de Dios para con nosotros? Dios nos cuida de esa manera. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezar mesas se refiere a preparar, a adornar la mesa en donde te vas a sentar. Para Dios eres muy importante. Sí, es como cuando va a llegar una visita a tu casa, ¿a poco no acomodas la mesa? Pones el centro de mesa, el frutero. Sí, si la invitaste a comer, pues pones los cubiertos más decentitos, ¿verdad? Los platos que no están despostillados, no sacas el desechable, ¿verdad? Eso es aderezar mesa. Y eso es lo que Dios hace aquí en el Salmo 23:5. Dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, en presencia de tus enemigos, tú no te tienes que preocupar, porque Dios está poniendo la mesa para ti. Dice: unges mi cabeza con aceite. Los profetas, si tú lees en el Antiguo Testamento, ungían a los sacerdotes y a los reyes como símbolo de una consagración. Los ungían con aceite. Es decir, que tú y yo estamos consagrados para Dios. ¿Por qué tendrías que vivir sin fe, preocupado y en desconfianza si tú eres hijo de Dios e hija de Dios, si tú eres un príncipe y una princesa de Dios? ¿Por qué tendrías que vivir en afán? ¿Realmente consideras tú que el hijo de un rey, que un príncipe o una princesa se puede quedar sin comer, sin sustento? No, familia, pertenecemos a la realeza. Tú y yo somos de la realeza. A lo mejor venimos vestidos con ropa civil, pero en el mundo espiritual estamos vestidos con ropa real. Tú y yo somos de la realeza, familia. Que no se te olvide. Y también los enfermos eran ungidos con aceite como parte del proceso de sanar. Y había sanidades con esta unción. Yo no sé tú, nosotros sí hemos conocido gente que ha sanado. Bueno, tenemos el ejemplo más actual con Vero. Su hermana tuvo hace algunos años cáncer y regresó el cáncer hace unas semanas, ¿sí? Y se acaba de ir a hacer estudios porque ya le habían declarado otra vez el cáncer. Estuvimos orando y Verito, tu hermana, está sana, ¿verdad? Limpia, totalmente. ¿Dios sana cánceres? Pregúntenle, a ver. Carmencita,
La tuvimos hospitalizada, esperando una operación para las piedras que tenía en sus riñones. Dios te sanó totalmente. Dios puso los medios, los recursos, a las personas, a los médicos, a los medicamentos, todo. Dios es bueno. ¿Por qué tendrías que vivir afanada o afanado por tu salud? No debe de ser así, familia. Dios te ama. Es que a lo mejor tengo que vivir enfermo, si Dios quiere, sí. A veces Dios te sana y a veces no te sana. Hace algunos meses te hablaba yo acerca de Pablo, ¿sí? Que le pidió 3 veces al Señor, quítame este aguijón, que al parecer pensamos que se refiere a una enfermedad, a un padecimiento, y le dijo el Señor al gran Pablo, al gran discípulo, al que estuvo viajando y evangelizando gente por toda la zona de Jerusalén y alrededores, ¿sí? Le dijo, mijito, bástate mi gracia. No te voy a sanar, pero bástate mi gracia. Soy tu padre, soy el rey y voy a ir contigo a donde vayas. Así es a veces con el Señor, así que no te afanes por la enfermedad. No te afanes, familia. No te afanes, Dios te ama. Y Él quiere que vivas en fe. Y vivir en fe, en la parte de tu salud, tiene que ver con eso. Pues sí, tengo una enfermedad, pero así yo voy a caminar, así yo voy a seguir sirviendo a Dios, voy a seguir amando a Dios y voy a seguir buscando a Dios. Porque familia, el dinero tampoco creas que sana. Yo tuve un amigo en la prepa que nos hicimos muy buenos amigos, éramos uña y carne, y su mamá tenía un problema de que la llevaba él al hospital a que le hicieran la hemodiálisis, porque me estaba esperando un trasplante de riñón. Y él me platicaba porque como su papá trabajaba en Bancomer, en Centro Bancomer, él tenía, gracias a Dios, acceso a un seguro de gastos médicos. Y entonces, porque él no era de dinero, pero su papá tenía ese trabajo, gracias a Dios, entonces llevaba todas las semanas a su mamá nosotros vivíamos en Cuernavaca, y la llevaban al hospital, a Médica Sur. Y él me decía, es que hay personas que llegan en camionetones, en carrazos, o sea, gente de mucho dinero. Y como él iba e iba e iba y no dejaba de ir, pasaban los meses y los años y tenía la oportunidad de ver en qué posición o en qué condición económica llegaba esa gente y cómo terminaba. Y él me decía, es que ahí se acaba la fortuna. O sea, hay gente que llega con todo el dinero del mundo y las fortunas se acaban. Los millonarios se empobrecen en un hospital de ese tipo. Pero ¿sabes qué, familia? No es nuestro caso. Nosotros tenemos al Señor. Tenemos a nuestro Dios que es bueno y misericordioso. Dice, mi copa está rebosando. Esto se refiere a la abundancia de bendiciones divinas, que rebosan, que se derraman. Te decía yo hace un par de semanas, dice en la palabra que las bendiciones, si obedeces la voz de Dios, las bendiciones te alcanzarán. Es decir, le saldrán patitas y te van a corretear. Y van a llegar a ti aunque tú no le pidas cosas al Señor. Yo les decía, hay cosas que no le hemos pedido a Dios y han llegado a nuestra casa. Y de la misma manera, familia, vas a tener esa abundancia, porque tu copa va a estar rebosando. Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te gustaría que te siguiera el bien, lo bueno, lo santo, lo agradable, lo chido? Pues aquí dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. La misericordia se refiere a que Dios nos trata con compasión. ¿Realmente tú mereces lo que tienes? Y no te lo quiero decir de una manera despectiva. Yo lo que tengo no lo merezco. La esposa que tengo, las hijas que tengo, este ministerio, el alimento, el techo, yo no lo merezco, la verdad. A veces creemos que todo merecemos, pero eso es lo que tú y yo creemos a veces. Pero Dios tiene esa misericordia para con nosotros y nos trata con compasión y nos da muchísimo más de lo que merecemos. Dios sabe que somos pecadores y aún así es misericordioso, familia.
nos perdona, nos limpia. Y podemos, dice aquí, que habitaremos en su casa. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se refiere a tu salvación. O sea, cuando nos vayamos de este lugar al cielo, vamos a ir a morar, a habitar. ¿A dónde? A la casa de Dios. No vas a ir a la casa de cualquier persona, de cualquier conocido. Vas a ir, tú y yo vamos a ir. Está ya el área de alcance familiar VIP reservada para ti, para mí, y ahí vamos a ir. Así que si te cae gordo alguien de los que está aquí, pues te aguantas porque allá lo vas a seguir viendo. Entonces mejorar las paces y ora por esa persona. Amén. Dice que esto será por largos días. No sé tú, pero yo sí quiero habitar con Él por largos días. Yo sí quiero vivir con Dios por largos días, por una eternidad, en la presencia de nuestro Dios. Todo eso se va a activar, familia, todo lo que te acabo de platicar, cuando decidas poner tu fe en práctica. Y también la obediencia que te decía, es un complemento. Cuando tú tienes fe vas a empezar a obedecer. ¿Sí? Porque de repente hay cosas que hacemos en la vida que las hacemos por falta de fe. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi mamá tiene un carrito que nos costó mucho trabajo emplacar porque desafortunadamente el criterio de las personas que están trabajando ahí en tránsito, hacienda, como se llame, ¿sí? Es muy cuadrado. Entonces, era un coche que venía del gobierno del estado de Guanajuato y para emplacar aquí me pedían que yo les trajera el IFE o el INE del director de compras del estado de gobierno. Y pues, ¿cómo, papá? Si yo no te quiero dar mi INE, pues menos el de una persona, un político, ¿verdad? Y entonces, había formas más fáciles en este mundo de emplacar un coche que es dando una lana. Todos conocemos que existe la corrupción, ¿verdad? Pero nosotros decidimos no hacerlo. ¿Qué hicimos? Pues estuvimos orando y orando hasta que después de 27 veces pues ya lo pudimos emplacar. Y es un ejemplo tal vez muy burdo, o tal vez muy tonto, o tal vez no muy espiritual, pero en ese tipo de situaciones pequeñas en nuestro día a día es donde tenemos que aplicar la fe y no dejarnos llevar por el mundo. Porque es muy fácil dejarte llevar por el mundo. Por ejemplo, en tu trabajo, yo siempre me he dedicado al área comercial, y si mi jefe me dice que le diga una mentira a un cliente, pues yo no lo voy a hacer. Oye, y si te corre, pues yo voy a obedecer a Dios. Y le voy a decir a mi jefe que yo no puedo porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy cristiano y que yo no me manejo así, y que yo no me manejo con mentiras. Y ya si él decide correrme, bueno, pues Dios me va a proveer de otro trabajo. En ese tipo de ejemplos pequeños es donde tenemos que aplicar nuestra fe, porque si no aplicara yo la fe en ese ejemplo diría, no, pues sí tengo que decir mentiras porque entonces tengo que confiar en que no me quede sin trabajo. ¿Me explico? Entonces mi fe la estoy poniendo en mi trabajo y no, yo tengo que entender que Dios es el que me da ese trabajo, que Dios es el que me provee a través de ese trabajo. Y ahí es donde ponemos en práctica nuestra fe todos los días, en las cosas pequeñas, no en las cosas grandes. Aquí en este lugar tú no estás poniendo en práctica tu fe, estás viniendo, te estás alimentando y aquí todos somos muy santos. Y aquí nadie está diciendo groserías, ni viendo pornografía, ni siendo infiel, ¿sí? Ninguno de los que está aquí está robando o está haciendo un fraude. El problema es allá afuera. Cuando sales, mañana que llegas a tu trabajo, cuando sales y pasas ahorita a la horrera y te dan cambio de más, te dan 200 pesos de más y te quedas callado. Ahí es donde tenemos que aplicar la fe, en ese momento. Aquí estamos todos en comunión, en el mismo espíritu. Aquí nadie está haciendo cosas incorrectas. Pero la realidad es que tenemos que aplicar nuestra fe y nuestra obediencia fuera de este lugar. Así que familia, ponte sobre tus pies, por favor. Iglesia Alcance Familiar, unidos en un solo caminar, con brazos abiertos.